Hola, bienvenidos a otro episodio más de Alegremente. Gracias por estar esta semana aquí, por escuchar un nuevo episodio. Como les dije en el episodio anterior, regresé con todas las fuerzas, con todas las ganas de seguir aquí hasta que el Padre lo quiera. Hasta que nuestro Creador quiera que yo siga aquí, yo lo voy a hacer. Quería compartir con ustedes este episodio porque pues es parte de mi experiencia de vida y pues es una de las cosas de las cuales he compartido últimamente que pues este podcast alegremente es el poder yo compartir mis experiencias, ¿no? Las cosas que he estado viviendo, las cosas que he estado experimentando a partir de que en el 2023 pues yo le entregué mi vida al Creador, a nuestro Padre. Y hoy quiero compartir esto de que si somos legalistas o lealistas, ¿no? Siendo legalista o lealista. Hace algún tiempo escuché esta frase en inglés, legalist o loyalist, y me encantó, ¿no? Porque pues tiene mucho que ver, describe mucho lo que pasó con mi vida, ¿no? Lo que yo he experimentado en mi vida. Algo totalmente diferente a lo que yo conocía. Y para los que no saben mi historia y apenas de repente están escuchando hoy por primera vez, yo fui cristiana por muchos años, como alrededor de 14 años fui cristiana. Yo iba a la iglesia, escuchaba al pastor, servía en la iglesia, era líder del grupo de danzas de la iglesia. No era una persona solamente de ir a la iglesia los fines de semana, no. Era una persona que estaba metida en la iglesia, sirviendo, porque yo sentía que una de las maneras como yo podía amar a Dios o amar a Jesús era a través de servir en la iglesia, ¿no? Y esa era la manera como yo pensaba. Yo sentía que yo tenía una relación con Dios, pero como distante. Y aparte, la mayoría de las veces que yo hablaba con Él era para pedirle cosas para mi vida. Era como si esta era la manera de relacionarse con Él, como la única manera que yo había aprendido para relacionarme con Él. Era de ir y pedirle cosas para mi vida. Y tenía una Biblia, claro que tenía una Biblia también, pero solo la abría, de vez en cuando la abría un día entre semana, pero la mayoría de las veces la abría cuando iba a la iglesia, cada domingo, cuando el pastor mencionaba un versículo, entonces ahí yo abría la Biblia. Sabía algunas cosas e historias del Viejo Testamento, sabía algunas cositas del Viejo Testamento, algunas historias que me parecían interesantes, pero lo que más yo había aprendido en la iglesia durante todos esos 14 años que yo fui cristiana y lo que más escuchaba era la historia de Jesús, sus apóstoles, sus parábolas y sus enseñanzas. Era lo que yo más sabía, más o menos. Pero había algo interesante y era que muchas veces, a pesar de que estaba leyendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Las historias de Jesús y todo eso, había muchas cosas que me parecían como contradictorias, un poquito, pero bueno, nunca le prestaba atención. Y aparte de eso, había muchas cosas que me parecían a veces difíciles de entender. Era como que, wow, qué difícil, ¿no? Leer la Biblia es difícil de entender. Y si en este momento eso es lo que está pasando en tu vida, entonces pues yo me imagino que te puedes identificar conmigo. Entonces, claro, cuando tú lees el Nuevo Testamento, las historias de Jesús y las parábolas y todo eso, y tú no entiendes mucho de lo que estás leyendo, es obvio que no vas a tener interés de seguir leyendo porque no lo entiendes, ¿verdad? Entonces, eso era mucho de lo que pasaba conmigo, ¿no? Que no entendía mucho de lo que estaba leyendo. Y aparte de eso, pues no había problema, yo me conformaba con eso, que no entendía mucho. Seguía yendo cada domingo a la iglesia, seguía sirviendo, fui líder del grupo de danzas de la iglesia, así que participé en muchos eventos y hacía muchas cosas por la iglesia. Y bueno, y otra cosa era que pues me sentía cómoda donde estaba, porque pues yo decía, como yo llegué a Jesús, ya creo en Jesús, pues ya estoy salva, no hay nada que hacer, ya estoy lista y ya voy a entrar en su reino, ¿no? Entonces, bueno.
por eso era que estaba tranquila y conforme. Entonces, después de 14 años de ser cristiano, de ser yo cristiana, empiezo a cuestionarme, ¿no? Empiezo a cuestionarme, yo llego aquí a los Estados Unidos, empiezo a cuestionarme muchas cosas y empiezo a cuestionarme el Dios de la Biblia y en qué Dios he creído y por qué, y empecé a darme cuenta de esas contradicciones que veía en la Biblia y no las entendía y yo decía, ¿cómo es posible que en un libro hay tantas contradicciones? O sea, no se entiende nada. Y me pareció que la Biblia había sido escrita para controlar. Y de esa manera, pues con todos mis cuestionamientos, con todas mis cosas acerca de la Biblia y de este Dios y de que yo no entendía, y aparte de eso, pues viviendo mi vida cristiana, pues en realidad no entendía muchas cosas, pero no es como que yo preguntaba acerca de eso, yo no las entendía, pero a mí me parecía que casi todo el mundo estaba en la misma página que yo. Era como que tú vas a la iglesia, lees un pedazo del versículo de la Biblia y tú te sientes como que ya estoy bien, porque yo ya tengo a Jesús en mi corazón, ya yo lo recibí, ya yo hice esta oración. Entonces yo no tengo que hacer más nada y no tengo que entender bien, no tengo que entender nada porque al fin y al cabo Él ya lo hizo, ya Él murió y ya. Entonces es como que no tengo que seguir indagando, ya Él vino, murió por mí y ya. Entonces, bueno, cuando yo me hago atea, me hago atea por estos cuestionamientos y yo no, al no tener claro realmente, al no tener una convicción del por qué yo adoraba al Dios que adoraba, porque yo seguía a ese Dios, porque yo lo servía, porque yo decía que creía en Él, al no tener una convicción clara, pues es normal que cualquier cosita tú sientas o sea, que cualquier cosita pueda de repente desviarte de lo que pensabas. Yo no me hubiese imaginado de repente a lo mejor tener una convicción fuerte en mi corazón, conocer de repente a ese creador del cual habla la Biblia, conocerlo un poco mejor, tener una relación con él diferente y todavía a partir de ahí decidí no creer en él más, ¿no? Porque yo creo que aquí es donde está la diferencia. Una cosa es creer porque pues tú naciste en un hogar católico, entonces vas a la iglesia católica y vas todos los domingos y todo eso y jamás se te pasaría por la mente no hacer eso. O sea, eso es parte de ti, parte de tu cultura, parte de tu rutina. Jamás puedes pensar de que eso que tú haces no es así. Am, ya es parte de la cultura, ya es parte de tus tradiciones, ya es parte de tu crianza. Y de la misma manera a nivel de la iglesia cristiana protestante, o sea, tú vas a los domingos cada vez a la iglesia y todo eso, y vas y lees y todo eso, pero una cosa es la parte cultural, la parte de tradición y la parte de la crianza, otra cosa es que tú tengas convicción. O sea, cada persona tiene que tener una convicción así que tú lo sientas full en todo tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, todo, para poder realmente estar convencido de que Él existe. Em, y hay muchas hijos de personas o muchas personas que salen de un hogar cristiano y de repente lo conocen por las tradiciones, por la cultura y por la creencia, por la creencia de sus papás, pero nunca lo han experimentado en su vida. Entonces, por eso es que llega un punto en donde ellos empiezan a cuestionarse la vida, qué estoy haciendo aquí, quién soy, para dónde voy, empiezan a aprender cosas de afuera y ahí es donde pues mucha gente de repente se vuelve atea o mucha gente empieza a caminar por otros caminos. A lo mejor buscan otras religiones o otras cosas para buscar realmente el porqué de la vida o el buscar realmente una verdad que están buscando. Em, entonces, lo que quiero decir con todo esto es que no tiene absolutamente nada que ver con una tradición, una cultura, ni de dónde naciste, nada, tiene que ver con una convicción. Y para tener una convicción, pues eso es a través de experiencias personales. Cada persona tendría una experiencia personal en donde te convenzas de que lo que crees es cierto. Entonces, bueno, quería compartir que
un poquito acerca de mi historia, de dónde venía, ¿verdad? A través de la tradición cristiana, la religión cristiana y todo eso. Entonces, ahora, en el 2023 en el 2023 por cosas que estaban pasando a nivel mundial, por cosas que no podía entender, yo todavía siendo atea y la gente me decía esto es guerra espiritual y yo no entendía nada y yo decía, no sé por qué realmente esto que me dice la gente puede ser verdad, no tengo ni idea. Y fue ahí en donde empezó mi búsqueda por realmente conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando a nivel mundial y qué es lo que me puede dar la respuesta. Em, y ahí fue donde al conectar puntos me di cuenta em, de que existía una respuesta, de que sí existía una respuesta y esta respuesta ha estado siempre en su palabra, en la Biblia. Claro, yo cuando escucho la Biblia, yo supe de un poco de la Biblia porque yo fui cristiana, pero me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Y llegar a un punto donde tú te sientes así como, wow, o sea, 14 años estuve en el cristianismo y no aprendí realmente quién es el Padre, qué vino a hacer, cuál es el plan, qué es lo que le agrada, qué es lo que odia, qué es lo que no le gusta, por qué mandó a su hijo, o sea, cuál fue realmente eso tan increíble por el cual él tuvo que mandar a su hijo, o sea, todo ese tipo de cosas no las sabía y no las sabía por la única razón de que yo no leía la Biblia, pero no solamente no leía la Biblia, sino que leía una tercera parte de la Biblia, generalmente en la iglesia, eso era lo que leíamos, una tercera parte, que es el Nuevo Testamento. Si nos podemos ver la Biblia, si tú tienes una Biblia en tu casa, si tú eres creyente y ves la Biblia, te vas a dar cuenta que solamente la tercera parte de la Biblia es el Nuevo Testamento. El resto lo corresponde el Antiguo Testamento o el Viejo Pacto, el pacto anterior, ¿verdad? Entonces cuando tú te das cuenta de eso, tú dices, wow, o sea, ¿cómo es posible que nosotros estamos yendo a una iglesia que se supone que debe de creer en Jesús, ¿verdad? Que debe de seguir sus todo, ¿verdad? Sus enseñanzas y todo eso, y nosotros solamente leamos una tercera parte, solamente su historia. Pero ¿qué pasó antes? Y ahí es donde se conecta todo, porque ahí fue donde yo dije, claro, con razón yo no entendía nada. ¿Quién va a entender un libro cuando tú lo lees solamente al final? Cuando tú empiezas a leer un libro, agarra, haz una prueba, agarra un libro ahorita, si tienes un libro, agarra un libro, ¿verdad? Que cualquiera que tenga y más o menos saca una tercera parte del libro y empieza a leer el libro a partir de ahí, para ver si vas a entender realmente lo que el autor quiere decir. Jamás vas a entenderlo. Pero ¿por qué nos hablan, por qué en las iglesias, no estoy diciendo que todas, ok, no estoy diciendo que todas, pero la mayoría, muchas se enfocan en hablar de Jesús y del Nuevo Testamento nada más. Van al Antiguo Testamento por pedacitos para sacar una enseñanza de repente en un momentico, pero nadie se enfoca en toda la imagen, the big picture, o sea, la imagen general de lo que es la Biblia. Porque la Biblia está compuesta de lo primero, de la creación, de los estatutos que Dios puso, después, o sea, de las historias de los reyes, después de los profetas, después los salmos, después los proverbios, después el Nuevo Testamento cuando viene Jesús. Pero cuando uno empieza a leer la Biblia y empiezas a leer al principio y vas conectando los puntos con lo que al mismo tiempo vas aprendiendo de Jesús y su enseñanza o Yahusha, ahí es donde te das cuenta que todo tiene sentido, que lo que yo pensaba que se contradecía no se contradice para nada. Todo tiene un porqué y todo tiene sentido cuando realmente entendemos la historia que viene al principio. Porque si nosotros no podemos entender la historia que viene al principio, no vamos a poder entender a Yahusha y sus enseñanzas. Y eso era una de las cosas que, o sea, Yahusha venía, o sea,
cuando hablaba de historia, hablaba de lo que había pasado, de lo que dijeron los profetas, hablaba de lo que había pasado allá en el Antiguo Testamento. Entonces, claro, imagínense uno leyendo cristiano, no va a la iglesia y lee la historia de Jesús y habla de cosas que pasaron atrás o que el profeta tal dijo que uno anda todo perdido. Entonces, por supuesto. Pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto que es así? Bueno, esto lo voy a conectar otra vez con mi historia. Cuando yo vine al Padre, vine porque yo empecé a ver el mundo como estaba. Yo empecé a ver el mundo, la situación como estaba. Yo empecé a conocer de sociedades secretas, empecé a conocer de cómo a través de sociedades secretas el mundo ha estado controlado, manipulado, nos han controlado, nos han dicho mentiras desde el principio, nos han controlado a través de medios de comunicación, de todo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, me da miedo y yo dije, esto no está bien. Y entonces ahí fue donde empiezo a preguntar, si tú realmente existes, muéstrame. Y él se mostró en mi vida. Y a partir de que él se muestra y que yo me rindo a él, que me rindo, es que empiezo a tratar de conocerlo como una bebé. Yo dije, yo no quiero creer más en un Dios que me dijo la iglesia, un pastor o una enseñanza aquí o lo que sea. Yo quiero directamente conocer de ti. La única manera que nosotros tenemos para conocerlo es lo que Él dejó. Es la guía, es la Biblia. No hay otra cosa. Pero estoy hablando de completita, la Biblia completita, porque muchos podemos pensar, porque cuando yo fui a la iglesia, así pensaba, de que Yahusha vino y como muere en la cruz y como resucita, pues entonces ya acabó todo, ya se acabó, entonces no hay más nada que hacer. Y las cosas, los estatutos, los mandamientos que dejó el Padre, pues no hay ningún problema porque Yahusha acabó con todo. Mientras nosotros creamos, todo eso ya quedó en el pasado. Pero no, cuando lo vemos desde ese punto de vista, no vamos nunca a conocer al Padre bien, no vamos nunca a conocer lo que le gusta, lo que le disgusta, lo que le encantaría que hiciéramos por Él. Jamás vamos a conocerlo de esa manera. ¿Y cómo vamos a poder tener una relación con alguien? O sea, nada más pensémoslo así a nivel, porque el Padre es espíritu, ¿verdad? No lo podemos ver físicamente, Él es espíritu. Pero imagínense que nosotros querramos tener una relación con alguien, un esposo, una esposa o alguien que de repente conozcamos, nos gustó, nos cae bien y queremos conocerlo para ver si realmente queremos tener una relación más íntima con esa persona, casarnos o lo que sea. Cuando tú empiezas a conocer una persona, imagínense que apenas tú empiezas a conocer a esa persona y uno, cada vez que ve a esa persona, tú te das cuenta que esa persona, wow, tiene, o sea, es increíble, tiene muchas cosas, ¿verdad? Y se le hacen las cosas muy fáciles a esa persona. Y a ti a lo mejor no se te hacen las cosas muy fáciles, a lo mejor a ti has estado pasando trabajo o has sufrido por razones. Y tú cada vez que vienes a esta persona, que tú apenas estás conociendo, para saber si tú quieres tener una relación con él, resulta ser de que cada vez que tú vienes a pedir algo. Tú vienes a esa persona y te dice, y tú le dices, ¿será que me puedes dar este dinero porque tengo problemas con, qué sé yo, con pagando mis deudas? Y la persona, sí, claro, al principio te lo va a dar, pero de repente la próxima vez que lo ves, vuelves y le pides otro favor, y otro favor, y otro favor, y otro favor, y la otra persona va a estar así como, ya va, esto no me parece una relación, esto me parece un abuso, esto me parece que esa persona solamente viene a mí para pedirme o cuando está en problemas viene a mí. ¿Cómo lo vamos a ver? Si nosotros tenemos un amigo o una relación con alguien que todo el tiempo cuando nos mira es para pedirnos cosas o está interesado en algo en específico de nosotros, pero en realidad no le importa para nada, nada de nosotros, en absoluto. Bueno, de la misma manera, el Padre nos ha amado desde siempre. Dice que antes, desde la fundación del mundo, Él ya nos amó. Ya Él tenía un plan con la humanidad. Ya nos amó y nos amó de una manera infinita. Tanto así que mandó a su único hijo a morir por todos nosotros porque nosotros estábamos en problemas. Desde el momento en que Adán y Eva fallaron y desobedecieron al Padre, nosotros quedamos en problemas. Entonces, él vino, a pesar de todo eso, vino por amor a toda su creación, ¿verdad? Él
entrega a su hijo. Entonces su hijo viene y nosotros ahora podemos estar libres a través de Yahusha, ¿verdad? Porque lo hizo por nosotros y resucitó por nosotros. Pero Él ya nos amó. Entonces, Él ya no tiene que demostrarnos ningún amor. Él ya nos amó, ya sabemos que nos ama, ya sabemos que nos ama con un amor puro. Nos ama porque es nuestro Padre, nuestro Creador. Pero imagínense que cada vez que nosotros venimos al Padre, nosotros venimos a pedirle y a pedirle y a pedirle. Él está así como, yo no sé si esta persona realmente quiere relación conmigo o quiere que yo solamente le dé constantemente. Entonces, así como de manera física, nosotros si tenemos a alguien que queremos tener una relación, si nosotros tenemos una persona que constantemente está tratando de abusarnos, ¿verdad? O sea, de pedirnos cosas, y nosotros vamos a llegar a un punto donde yo no quiero esto, y tú vas a querer como alejarte de esa persona porque tú dices, esa persona solamente viene a mí por interés, pero realmente no, su corazón no le importo, yo no le importo en realidad. Es como su corazón no está ahí. Entonces, esa es la manera como lamentablemente hemos visto a nuestro Padre. Nosotros lo vemos como si fuera un genio de la lámpara. Nos han enseñado a través de iglesias, a través de todas las creencias y todo eso, que así es, que solamente para cuando tú estés en problemas vienes y le pides y ya. Y Él es un Padre fiel, muchas veces, claro que sí. Él va a ayudarnos y nos ayuda con el propósito de que nosotros realmente veamos que Él existe y que lo busquemos de corazón. Entonces, cuando tú quieres una relación con alguien, tú tienes que buscarlo, tienes que aprender de esa persona, tienes que amarlo y amar. Wow, amar en hebreo, el origen del hebreo es como decir dar, dar. Entonces, si en la Biblia dice que nosotros el primer mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, y nosotros no estamos amándolo porque no le estamos dando nuestro tiempo, no estamos realmente queriendo saber de Él, teniendo hambre de Él. Y esa es la diferencia de que tú seas legalista o leal a Él. Cuando tú amas, tú entregas tiempo, tú entregas tu corazón a Él, tú te rindes a Él. Cuando tú amas, tú lo buscas, tú quieres relación íntima con Él, pero Él necesita saber de que realmente tú quieres relación íntima. Él está así como, yo quiero relación contigo, hijo o hija, yo quiero una relación contigo, yo quiero que tú me conozcas de corazón, de corazón. Entonces, durante todo este tiempo yo he tenido pues varias personas, incluso personas cristianas que han estado por muchos años en el cristianismo y van a la iglesia, todo eso como de la misma manera en como pues yo era, ¿verdad? De manera cristiana. Y me han dicho, o sea, se han extrañado, les ha gustado que he venido otra vez al Padre, pero por el otro lado se han extrañado y me han visto como que esta está rara, esto es raro, parece que María está en una secta o pareciera que ella está, que es un culto raro y me preguntan, de hecho alguien por ahí, varias personas me han preguntado, ¿de qué denominación eres? Porque les extraña que yo esté como desde que llegué al Padre vengo como con un fuego que necesito sacarlo, que necesito conversar, que necesito compartir, que necesito realmente sacar lo que he venido sintiendo. Y entonces eso es extraño para muchas personas. Entonces otra vez se contentan, pero por el otro lado lo ven como que estoy en un culto, lo que sea, y me han preguntado qué denominación soy porque hay supuestamente, porque yo no sé exactamente, pero pareciera que hay como 30.000 denominaciones, o sea, una locura. Denominaciones, estoy hablando de la iglesia cristiana protestante, ¿no? No estoy hablando del catolicismo, la iglesia protestante cristiana. Una cantidad de denominaciones. Cuando me lo preguntaron, yo le dije, yo no soy absolutamente de ninguna denominación, ni siquiera me considero una persona cristiana. Y bueno, yo puse una publicación hace algún tiempo acerca de dónde sale la religión cristiana, que no viene de Yahusha, o sea, el movimiento que trajo Yahusha, Jesús de la Biblia, se llamaba el camino. Era algo así como ellos le llamaban, el camino. Ni siquiera
ni siquiera los primeros seguidores de Yahusha se llamaban cristianos. Le decían mesiánicos, o sea, que seguían al Messiah. Entonces, la diferencia es bastante. O sea, era un movimiento que trajo Jesús, no era una religión. La religión cristiana fue fundada por el catolicismo. Y si quieren ver la publicación que tengo en mi Instagram, pueden ir a revisarlo, Mari Shadle, Mari latina Shadle, para que vean un poquito, pero no se queden con ver solamente, de repente vayan y averigüen, investiguen y saquen sus propias conclusiones, porque de esto se trata. Y cuando siempre hablo de tener una mente curiosa es de esto. No nos quedemos con lo que nos dijo lo que nos dijo la iglesia, lo que nos dice que es Jesús, lo que nos dice la iglesia que es Dios. No, lo que nos dice un pastor. No, tenemos que ir, indagar y meternos de frente nosotros mismos, conocerlo a Él, a preguntarle a Él directamente, enséñame, yo estoy aquí, yo quiero que tú me enseñes qué es esto, háblame, muéstrame la verdad, porque yo quiero realmente estar contigo y no en una tradición, una religión, una cosa de manera cultural. Pero bueno, les comentaba que la gente se preocupaba por mí, por esto. Y yo les decía que yo no me consideraba cristiana. Yo lo único que yo sabía era que yo amaba, quería seguir al Padre, a su Hijo, y que creía en los tres, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu del Padre. Yo creo en eso es lo único, pero no me considero ni quiero que me metan en una cajita ni me pongan etiqueta, porque no, eso no es, de eso no se trata, de tener etiquetas o meterme en una cajita o en una religión. Se trata de directamente conocer al Padre a través de la Biblia, eso es todo. Conocerlo y averiguar y aprender también de personas que también están en esta búsqueda de la verdad, de conocer la verdad. Hay muchas personas, ahorita hay un despertar tremendo porque las personas se están dando cuenta que no está funcionando, que de repente han estado yendo a una iglesia por muchos años y no sienten nada, no sienten ese poder del cual habla la Biblia, ese fuego así consumidor del espíritu, del Ruach. En hebreo se llama Ruach. No sienten ese fuego, no sienten esa pasión, y eso es lo que habla, ese fue el movimiento de Yahusha. Así que si no están sintiendo eso es porque algo está raro, algo está mal, ¿me entiendes? Y no estoy queriendo decir que todas las iglesias estén mal ni nada. Estoy queriendo decir de que tenemos que tener cuidado. En los lugares a donde estamos yendo, las personas a las que estamos escuchando deberían de tener la base bíblica, pero completa, no solamente esa tercera parte nada más, sino que sea completo y conectarlo también con lo que está pasando en el mundo, porque hay muchas cosas que están pasando que han estado escritos en la Biblia por muchos años y son cosas que están pasando, son cosas que vienen. ¿Qué pasa si nosotros estamos todavía en la religión, todavía en costumbres, todavía estamos en algo porque, qué sé yo, porque no sé más nada, porque muchas veces por flojera, porque no queremos buscar ni pensamos no hay tiempo para hacer nada? No, sí hay tiempo. Realmente yo le he compartido esto a muchas personas últimamente. Yo les decía, este es el tiempo en donde nosotros tenemos que buscar al Padre, pero de una manera así full, así concentrada, porque los tiempos están encima, el tiempo, lo que está pasando a nivel mundial, las cosas que, o sea, lo que quiero decir prácticamente es que el mal no ha parado. Él no está esperando absolutamente nada. El mal dirigido por Satanás, o sea, el secretario y todo eso, no ha parado, no va a parar, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Y nada lo detiene. Y nosotros se supone que sabiendo del Padre, sabiendo de Yahusha, estamos dormidos y no entendemos nada y no sabemos realmente lo que tenemos que saber. Pues no está bien, ¿verdad? Durante todo este tiempo yo he compartido con muchas personas, incluso personas que de repente han estado en el cristianismo por
años, más de 30 años, y han dicho, es increíble cómo he estado en una religión, en un cristianismo, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, para darme cuenta que no sé nada, para darme cuenta que soy un bebé en pañales. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues resulta ser, yo lo comenté hace bastante tiempo cuando lo compartí en el episodio donde hablaba de la Matrix, que todos estamos en una Matrix. Desde el inicio, cuando Satanás engaña a Eva para que Eva coma de la manzana y nosotros, y ella desobedece, y su esposo también, y a partir de ahí toda la humanidad cae. Desde el principio, Satanás ha tenido un plan y es engañar a la humanidad, es apartarnos de el Padre, apartarnos de su amor, apartarnos de su palabra, apartarnos del plan que tiene con la humanidad. Y la manera en cómo lo ha hecho ha sido muy sutilmente, una manera muy, muy sabiamente para manipularnos y engañarnos a todos. En la Biblia misma dice que al final de los tiempos el mundo va a estar engañado, todo el mundo va a estar engañado. Entonces tú dices, wow, ¿cómo es eso? Bueno, porque Satanás no ha parado. Él ha hecho eso de generación en generación, ha intentado, ha hecho miles de cosas y se ha infiltrado por todos lados, en todas las áreas de la sociedad. Él está infiltrado. Si no me creen, pues vean cómo está el mundo ahorita. Vean cómo está la situación, vean cómo están las situaciones y se van a dar cuenta que él está infiltrado por todos lados. ¿Y cómo no va a estar infiltrado en las iglesias? En las iglesias, por supuesto que él va a estar infiltrado en las iglesias. Imagínense que el mismo Satanás, pues tentó a Yahusha en el desierto. Él lo tentó y le dijo, yo te voy a dar esto. O sea, si él tentó y trató de engañar al propio Yahusha, al Hijo del Padre que tiene todo el poder del mundo, o sea, imagínense, ¿cómo no va a intentar tratar de engañarnos, de tentarnos, de llevarnos por un camino a nosotros totalmente diferente, cuando no tenemos ni lo más mínimo de poder que tiene el Hijo del Padre? Ahora, imagínense, entonces, ¿de qué manera lo ha hecho? Manipulando y metiéndose en todo, en medios de comunicación, en lo que vemos, en todo, se ha metido en todo y en las iglesias se ha metido también. Entonces, por eso es que en la iglesia no van a ver, o sea, va a ser muy difícil que de repente, hay iglesias que sí, pero son pocas las que realmente están hablando de todo esto que está ocurriendo a nivel mundial y se está comparando con la Biblia, pero completamente personas que leen, que comparten en sus iglesias la Biblia completa, no hablando solamente de Jesús y que Jesús es amor y todo eso, de ese Jesús, sino hablando de Yahusha poderoso, el que vino aquí con una misión increíble, que su padre, él vino a hacer, él vino y hizo perfectamente la misión de su padre, de lo que el padre le mandó y cumplió sus mandamientos porque él lo amó. Y él dijo, el mismo Yahusha dijo en la Biblia, si tú me amas, tú cumples mis mandamientos. Entonces nosotros no podemos pensar de que porque Yahusha vino, nosotros no tenemos que cumplir lo que el padre dijo al principio. Si Yahusha lo cumplió, como nosotros, que somos menos que Yahusha, que es el Hijo del Padre, nosotros no vamos a cumplir lo que el Padre quiere. Y para nosotros poder tener relación directa, hermosa, maravillosa, que lo he venido sintiendo en mi vida y que esto no es como que yo lo estoy diciendo solamente porque, ay, sí, yo soy buena y la mejor. No, esto es algo que está para todos, libremente, porque el Padre lo dio por su gracia. Por su gracia tenemos la oportunidad de llegar a Él otra vez, porque estábamos separados de Él, pero por su gracia y mandar a su Hijo, nosotros podemos conectarnos directamente con el Padre y tener una relación hermosa y bonita, una relación en donde tú te sientas apapachado, abrazado, donde te sientas que Él está ahí contigo en las buenas y en las malas, como lo dije en el episodio anterior, que wow, no hay nada más poderoso que tú estar en medio de la tormenta y que tú sepas que tu Padre Celestial está contigo. Eso es lo más maravilloso del mundo, pero ¿cómo se logra eso? Teniendo una relación con Él, demostrándole que lo amamos, demostrándole que
que somos leales a Él, no legalistas, sino leales, que lo amamos. Lo mismo que hizo Yahusha, Él lo amó y como lo amó, lo respetó y como lo respetó, cumplió sus mandamientos. Los apóstoles cumplían los mandamientos, los apóstoles hablaban del Torah y Torah es el Antiguo Testamento, hablaban todo el tiempo de las enseñanzas de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, de los profetas, de lo que decían los profetas. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia de principio a fin completamente y también entenderla también desde el punto de vista hebreo, porque la Biblia fue escrita así. Y entenderla desde este punto de vista, a nivel cultural, a nivel de contexto, todo es otra cosa, o sea, es otra cosa. Y esto es lo que vino a hacer Yahusha cuando empezó su movimiento y empezó, como decir, la asamblea, que fue los apóstoles lo que ellos hicieron. Y este fuego fue un fuego tan grande que él formó y ese fuego tan grande que tenían los apóstoles y compartían y cada vez la gente, wow, se llenaba de ese fuego y seguían compartiendo y seguían y seguían y seguían y era algo que no podían parar y por eso Roma no sabía qué hacer con ellos, por eso los judíos de esa época que sí seguían muchas cosas del Antiguo Testamento, pero por sus tradiciones de hombres se enceguecieron y no pudieron realmente ver que Yahusha había venido, de lo cual habían hablado los profetas. Entonces, todo eso, ¿verdad? Todo eso que ellos no pudieron ver y al mismo tiempo persiguieron a la verdadera asamblea que se formó cuando Yahusha vino. Y Roma también vino a perseguirlo, fue que empezó todo este movimiento y a partir de aquí es que Roma decide convertirse al cristianismo, entre comillas, a supuestamente el movimiento que había dejado Yahusha, pero en realidad lo hicieron era porque si no puedes contra ellos, úneteles. Y eso fue, así fue como empezó el cristianismo, la religión cristiana, pero no tiene absolutamente nada que ver con el movimiento que creó Yahusha, que es el fuego del Espíritu Santo, que es lo que debería experimentar cada persona al tener una relación directa y una relación especial con el Padre, conocerlo con todo tu corazón y entregarte a Él con todo tu corazón, porque pues ya no importa tu voluntad, ya tú dices, Padre, ya, que se haga tu voluntad en mi vida, ya tú guíame, ya no quiero ser yo, ya yo quiero que tú guíes mis caminos. Entonces, la diferencia es bastante. Imagínense tener una relación con una persona que tú constantemente le estás pide, a tener una relación con una persona que tú le dices, ¿sabes qué? Yo solo quiero agradarte, yo solo quiero disfrutarte, yo solo quiero realmente entenderte y comprenderte y conocerte porque yo quiero agradarte, yo quiero hacerte feliz, yo quiero realmente que tú sepas que estoy aquí para amarte y para amarte por completo, que ya no me importa nada, que ya lo que quiero es amarte, porque ya tú sabes que esa persona te amó tanto, hizo cosas maravillosas por ti para demostrarte su amor y ya tú dices, por favor, lo menos que puedo hacer yo por ti es amarte y entregarme completita a ti, conocerte y realmente cumplir tus mandamientos como tú los has establecido en tu palabra. Así que bueno, eso era lo que quería compartir con todos ustedes. No me quiero extender porque me emociono, pero en realidad pues te incentivo, ¿sabes? Que te incentivo a que en este momento pienses, si tú crees en Dios, crees en que hay un creador que hizo la tierra y los mares y todo, o incluso si no crees que existe, si dices eso es pura mentira, eso es puro control o lo que sea, pues igual, hazte estas preguntas porque no necesariamente por el hecho de que no creas, no puedes hacerte preguntas y no puedes hacerte preguntas como la cantidad de preguntas que yo me hice cuando no creía y fue cuando tuve mi respuesta y súper satisfecha con mi respuesta, o sea, porque... O sea, nadie me puede decir a mí que lo que ha pasado en mi vida es mentira, porque lo viví. Entonces, y como lo decía al principio, es algo personal, es una convicción personal. Y una vez escuché de alguien que nuestro creador no tiene nietos, sino tiene hijos. Así que
todos, por eso es que todos como sus hijos tenemos la responsabilidad de tener una relación directa con Él, directa y personal con Él. Em, entonces, bueno, así que te incentivo a que pienses en esto. ¿Conoces al Padre? ¿Lo conoces realmente? ¿O conoces a la iglesia y sus tradiciones? ¿O sirves en la iglesia y haces todas las cosas que, por ejemplo, que yo hacía, pero de alguna manera no sientes de alguna manera un vacío? ¿Sabes cuál ha sido el plan del Padre, de nuestro Creador desde el principio para la humanidad? ¿Sabes cuáles son las profecías acerca de los últimos días? ¿Conoces el mundo espiritual y contra quién realmente nosotros batallamos o tenemos que batallar? ¿Cuál fue el verdadero propósito de la venida de Yahusha, de Jesús? ¿Cuál fue el propósito de su muerte y de su resurrección? ¿Sabes de qué manera podemos estar preparados para su segunda venida? ¿Sientes un fuego en tu corazón que no se puede apagar en estos momentos? Y bueno, quizás salgan más preguntas relacionadas a esto. Es importante que en estos tiempos que estamos viviendo, no cuestionemos qué es lo que he creído hasta el momento. Y aquí es donde viene la parte de si crees o no crees en Dios, si crees o no crees en un creador. ¿Qué es lo que has creído? ¿Qué es lo que has creído que de repente ha podido ser manipulado por un sistema de control que nos ha puesto nuestra mente en una celda y en una prisión? Y que lo que pensamos que es realidad no es realidad para nada. Entonces, bueno, son cosas para pensar, porque si realmente nosotros queremos conocer a realmente ese creador o tenemos alguna curiosidad, para poder conocerlo, tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad, como lo dice la Biblia. Y sin que nadie te lo cuente, sin que nadie te lo diga, ¿no? Que una amiga me está diciendo que existe eso. No, no, no. Que sea algo personal directo. Incluso si otra vez, si no crees, puedes hacer preguntas. ¿Realmente tú existes? Muéstrame si tú existes. Muéstrame, porque una de las cosas que yo, cuando me enteré de toda esta maldad del mundo, yo decía, yo lo único que no quiero es estar del lado equivocado de esta historia. Yo no quiero estar del lado equivocado. Yo definitivamente rechazo estar con la maldad. Porque si yo puedo, incluso yo podía, siendo atea, yo podía ver que existía la maldad fuerte y de manera tan profunda. Si yo lo veía, yo decía, lo que yo menos quiero es estar de ese lado. Yo no quiero estar con esa gente. Yo no quiero. Entonces yo tengo que irme al lado de la luz, al lado de la esperanza, al lado de el verdadero amor. No estoy hablando del amor que pinta el sistema o lo que sea. No, estoy hablando del verdadero amor, que es el verdadero amor del Padre, de nuestro Creador. Entonces hay que conocerlo en espíritu y en verdad, que nadie nos lo cuente, sino que tú mismo lo busques, y que seas leal a Él, amándolo y cumpliendo con sus estatutos, cumpliendo con sus mandatos, que no han desaparecido. Nuestro Padre ha sido el mismo desde el principio, durante y al final va a ser el mismo, Yahusha igual, no ha cambiado nada. El Padre no cambia y eso ha sido un error que nos han puesto, es una mentira, que Él va cambiando a medida que las épocas van siendo diferentes, se va adaptando a nosotros. No, no, el Padre no cambia, Él no se va adaptando a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos a Él, nosotros tenemos que buscarlo y realmente conocerlo para saber cómo a Él le gustan las cosas. Y bueno, ya para terminar, porque me extendí, algo que dijo Yahusha con respecto a cómo debemos de amarlo, en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que independientemente de las etiquetas, que me digan radical, que me digan legalista, a mí no me importa. Yo me considero lealista, leal y quiero amar a mi Padre, quiero hacer su voluntad y quiero cumplir con sus mandamientos. Así que si tú estás en lo mismo que yo, pues no te preocupes, vamos a seguir en este camino y aprendiendo, porque yo me siento
como una bebé, como una bebé. Y esa es la mejor manera para poder llegar al Padre y conocerlo realmente, que nosotros nos quitemos ese orgullo de pensar de que lo sabemos todo y que creemos todo, independientemente de los años que hemos estado en algún lugar, no lo sabemos, no sabemos nada, tenemos que seguir aprendiendo. Y les voy a compartir algunos canales que he conseguido de YouTube que me parecen muy interesantes para aprender realmente, aprender bien acerca pues, de la Biblia, aprender orígenes hebreos y todo eso, y aprender también realmente la Biblia completa, cuál es el plan del Padre, las profecías, en qué tiempos estamos viviendo, cómo se relaciona a lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Y bueno, espero que les sirva de ayuda. Un abrazo para todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Si te gustó, agradecería mucho que me dejaras una reseña en Apple Podcast o estrellitas en Spotify y además lo compartas con alguien que le encantaría saber de esta información. Sígueme en las redes sociales como Mari Shadle, M-A-R-I latina S-H-A-D-L-E. Te mando un fuerte abrazo y mis mayores deseos de que vivas siempre con un corazón alegre y una mente curiosa para disfrutar la vida alegremente. Hasta la próxima.